Bueno, volviendo al tema del 25 de agosto. El 25 de agosto, como todo el mundo sabe, hay tres leyes. La primera es la independencia de todo poder extranjero. La segunda es la incorporación de la provincia oriental a las demás provincias unidas del Río de la Plata, a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Y la tercera es la de pabellón provisorio, que se establece el de los 33 orientales, ¿no? Libertad o muerte. Este, Provisorio hasta tanto no se enarbole el correspondiente a la nación, o sea, se refiere a la nación argentina, obviamente, ¿no? Este, Acto seguido, la Asamblea de la Florida designa un diputado para ir a incorporarse a la Asamblea General Legislativa y Constituyente que estaba reunida en Buenos Aires, cosa que ocurre, y cuando ocurre, obviamente, se produce la declaración de guerra a Brasil, porque digamos la reincorporación de la provincia que en ese momento se llamaba Cisplatina y pertenecía al Brasil, implica necesariamente la guerra. Argentina ya estaba preparada, o sea, las Provincias Unidas ya estaban preparadas porque el general Martín Rodríguez había organizado un ejército en la costa occidental del río Uruguay y estaba a la espera de que se declarara la guerra para cruzar o recibir órdenes de Buenos Aires para cruzar con ese ejército y seguir la guerra en nombre de las Provincias Unidas, cosa que ocurrió este, al cabo de las primeras batallas, ¿no? Eh, bueno, entonces la guerra esa entre las Provincias Unidas, ya no solamente la provincia oriental, sino las Provincias Unidas del Río de la Plata entran en guerra contra el Imperio de Brasil. Se produce la batalla de Ituzaingó y poco después la negociación de Manuel José García en Río de Janeiro, donde la situación vuelve a foja cero, digamos, o al statu quo, o casi al statu quo de provincia cisplatina, a pesar del triunfo de Ituzaingó, cosa que generó un gran escándalo y provocó la caída de Rivadavia en ese momento, 1827, provocó la caída de Rivadavia, la disolución de la Asamblea Constituyente Legislativa y la caída también del estatuto que había aprobado como constitución la Convención Constituyente y Legislativa en 1827. Entonces asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores y la guerra de las Provincias Unidas, el coronel Manuel Dorrego, en 1827, que es una segunda parte del proceso, ¿no? Que básicamente es el que después termina en la Convención Preliminar de Paz. Ahora bien, eh, aquí hay dos cuestiones, hay dos versiones básicamente, o debería haber dos versiones, aunque aparentemente hay una sola. Una, digamos, la versión que sostiene Vázquez Franco y alguna otra gente es que todo se centra en la Convención Preliminar de Paz de 1828, porque ahí aparentemente el Uruguay quedaría establecido como independiente ya de una vez para siempre y por toda la eternidad, cosa que es falso, porque la propia Convención Preliminar de Paz establece una garantía de 5 años, contados a partir de la jura de la Constitución. 5 años calendario. Entonces, la independencia está garantizada por 5 años. La Convención Preliminar de Paz, además, deja establecido que va a haber, posteriormente a esos 5 años, una nueva convención definitiva de paz entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Obviamente no puede haberla en esos términos porque las Provincias Unidas del Río de la Plata dejan de existir en 1830. Incluso antes, pero digo, en 1830, porque el último acto jurídico a nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata es la aprobación o convalidación o homologación de la Constitución que había aprobado la Asamblea Constituyente de la Provincia Oriental, que eso también estaba dentro de los términos de la Convención Preliminar de Paz. Entonces, tanto el gobierno de las Provincias Unidas como el gobierno del Imperio de Brasil aprueban la Constitución que luego es jurada
en la provincia oriental que pasa a llamarse Estado Oriental del Uruguay, a partir de la jura de la Constitución, ¿no? 18 de julio de 1830. Entonces ahí tenemos un proceso, un primer proceso para ver, que es el de 1828, de 1825, 1828 la Convención y 1830 la jura de la Constitución. Pero también tenemos ese periodo de 5 años que nadie considera, pero es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el 22 de noviembre de 1828, o sea, pocos meses después del canje de las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz, que fue el 4 de octubre de ese mismo año, el 22 de noviembre de 1828, Estanislao López, gobernador de la provincia de Santa Fe, le escribe a su ministro de Hacienda, La Saga, una carta donde le dice, entre otras cosas, no debiendo ni pudiendo considerarse como un país extranjero, refiriéndose al Estado Oriental del Uruguay, por ser una misma familia con nosotros y que probablemente se unirá al territorio de la República cumplido el periodo de los 5 años ajustados en el artículo expreso de la Convención. O sea, Estanislao López y probablemente todos los demás gobernadores provinciales de la Argentina consideraban que la garantía de 5 años daba la posibilidad de que una vez perfeccionada la independencia, el Estado Oriental podía hacer lo que quisiera, incluso volver a incorporarse a las Provincias Unidas. Y era lo que estaban esperando, además. Entonces, sobre esa base, es, resulta bastante, digamos, hablar con el diario del lunes, decir que la gente en 1825, en 1828 o en 1830 ya sabían lo que iba a ocurrir después. Nadie sabía lo que iba a ocurrir después. No lo sabía Estanislao López, no lo sabía nadie más. Pero además ocurre otra cosa. Después de esa carta, el 1 de diciembre de 1828, se produce el levantamiento de Lavalle. Hay una guerra civil en Buenos Aires, se fusilan a Dorrego y eso desencadena una guerra civil en toda la Confederación Argentina, que todavía no existía tampoco como tal. Bueno, en ese proceso de la guerra civil hay una intervención del gobernador, del gobernador provisorio de la provincia oriental, ya independizada por la Convención Preliminar de Paz, en 1829, hay una gestión del gobernador provisorio de la provincia oriental, que era en ese momento José Rondó, porteño, argentino, que había sido el último director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. José Rondó le escribe a Estanislao López ofreciendo una mediación en la Guerra Civil Argentina. Y hay otra persona que también ofrece una mediación, que es el general José María Paz. O sea, la provincia oriental, a pesar de la Convención Preliminar de Paz, estaba funcionando como una provincia más de las provincias argentinas. Tenía un gobernador provisorio que era argentino, y que además funcionaba junto con otros, ¿no? En esa lógica de tratar de apaciguar una guerra civil entre provincias, ¿no? Bueno, no son datos anecdóticos, porque digamos, todo refleja una tendencia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación interna de la Argentina en ese momento y de toda la región? O sea, en ese momento estamos hablando de que la provincia la provincia de Santa Fe, perdón, tenía una constitución desde 1819. O sea, y no era la única, también existía la República de Tucumán, la República de Entre Ríos, la República de Córdoba. Había un montón de provincias que se llamaban repúblicas o estados. Entonces, la independencia de la provincia oriental en ese contexto donde todas las provincias de Argentina eran estados independientes, no tenía mayor significación. Sobre todo por el hecho ese de que te acabo de decir, de que la garantía de la independencia era por 5 años. Pasado el tiempo ese, la provincia oriental podía hacer lo que quisiera, incluyendo volver a reintegrarse a las Provincias Unidas.
o eventualmente el Imperio de Brasil, ¿no? En uso de su independencia. Bueno, hay otro detalle que no es menor con respecto al tema de la aprobación y ratificación de la Convención Preliminar de Paz, que es, este, esa Convención Preliminar de Paz es firmada por Tomás Guido y otros representantes del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, que es federal, y al cual lo responsabilizan por justamente la independencia de la provincia oriental, ¿no? Supuestamente por eso lo mandan fusilar, aunque en realidad es por otras cosas, pero digamos. Este, bueno, entonces, ¿cuál es, qué organismo ratifica la Convención Preliminar de Paz del lado argentino? Bueno, lo ratifica la Convención de Santa Fe. La Convención de Santa Fe se había reunido el 25 de septiembre de 1828, tenía, digamos, en virtud de un pacto que se había firmado en San Nicolás previamente, tenía la función de elaborar una constitución. Pero bueno, como las provincias que fueron eran muy pocas, se consideró que no había representación suficiente para encarar el tema de la constitución. Pero sí se dedicaron a ratificar la Convención Preliminar de Paz. ¿Por qué? Porque ratificar la Convención Preliminar de Paz en ese preciso momento, o sea, la sesión de ratificación fue el 29 de septiembre de 1828. Ratificar la Convención Preliminar de Paz en ese momento suponía un apoyo explícito a Manuel Dorrego, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué había que respaldar a Manuel Dorrego? Justamente porque estaba de vuelta el ejército unitario de Lavalle. Entonces todo el mundo preveía que podía haber algún tipo de problemas. Los gobernadores o las provincias que estaban representadas en la Convención de Santa Fe, que ratificó la Convención Preliminar de Paz, eran La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, además de la provincia oriental y la provincia de Buenos Aires. La Rioja estaba gobernada por Facundo Quiroga, Córdoba por Bustos, Santiago del Estero estaba Ibarra, Santa Fe estaba Estanislao López, o sea, todos caudillos federales. Todos se reunieron para respaldar a Manuel Dorrego. Entonces, ese es un dato fundamental para interpretar políticamente la Convención Preliminar de Paz. Junto con lo que te acabo de decir, de todos esos detalles anecdóticos, ¿no? Los 5 años de garantía, la carta esa de Estanislao López a su ministro de Hacienda diciéndole que eventualmente después de los 5 años la provincia oriental podía reincorporarse a la República, y las gestiones de paz que hubieron en 1829 por el propio gobierno de la provincia oriental. O sea, todos esos elementos permiten pensar de que, primero, la Convención Preliminar de Paz no fue quitarle a las Provincias Unidas una provincia, no, fue quitarle a Brasil una provincia, que hasta ese momento era la provincia cisplatina, todavía, porque Montevideo estaba ocupado por los portugueses. Entonces, lo que se logró, el triunfo que logró Manuel Dorrego fue quitarle a Brasil una provincia, que era hasta ese momento provincia cisplatina. Entonces, desde la perspectiva unitaria, eso se ve como una derrota. ¿Pero por qué se ve como una derrota? Porque sigue siendo la razón del fusilamiento de Dorrego. Entonces, ahí está uno de los núcleos de la significación y del análisis que hay que hacer de la Convención Preliminar de Paz y del 25 de agosto. O sea, estamos hablando de que la Convención Preliminar de Paz fue firmada por un gobernador federal y ratificada por 5 gobernadores federales, en apoyo de ese gobernador federal que la había firmado. Y que además es un triunfo, considerando todo el contexto, ¿no? Considerando el contexto y los antecedentes, es un triunfo. Y por eso, después de 1830, cuando se jura la Constitución, en la primera ley de fiestas que se hace en el Uruguay, en 1834, el 4 de octubre es la principal fiesta nacional del Estado. La principal fiesta cívica es el 4 de octubre, el canje de ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz.
Este, ¿Por qué? ¿Y por qué hacen una fiesta de 3 días cada 4 años y todos los años un día entero? Porque es un triunfo. No se consideraba en ese momento que la Convención Preliminar de Paz haya sido un fracaso o una imputación, porque no lo era. Porque todas estas cosas son transitorias. Es como lo que te decía Alemania. Alemania la dividieron, pero si querían volver, volvieron y volvieron, 40 años después. Podían haber pasado 100 años y se juntaban igual, como se habían juntado antes en 1870. Es decir, si hay ganas de juntarse, se juntan, no hay problema. Así genera una guerra. Este, el tema es cuando no hay ganas de juntarse. Y ahí vienen los intereses de fondo, ¿no?